Presentación y la presencia de todos ustedes. Bien ha expresado en la primera parte Luis, entre reseña y de la realidad de cómo ha sido el desarrollo, pudiendo conocer cuáles son las fuentes y cuál es la conducción. También mencionó al final esto de familiarizarnos ya con lo que es la demanda y lo que requiere la población. El sistema se compone de cuatro pasos, captación, conducción, tratamiento y redes, para dar cobertura a la necesidad de la población, ¿verdad? Entonces, ya estamos viendo cómo es el planteo que tiene San Luis, la demanda que está solicitando en estos caudales. Estamos hablando que del acueducto de la Florida y Cuatro Esquinas es una aducción, el acueducto Río Grande a Cuatro Esquinas otra aducción, de ahí conduce a través del acueducto San Luis, desde Cuatro Esquinas a Juana Coslay de San Luis. El otro aporte es el acueducto Ulpiani, como se dijo, desde el embalse Cruz de Piedra, Salvador Chicolete, Canal Cero, de Cuatro Esquinas. Hablemos de las capacidades de conducción. En resumen de esas capacidades, tenemos caudales disponibles del acueducto San Luis, 1 metro cúbico por segundo, 1000 litros segundo en su equivalencia, y a través del canal 0,2 metros cúbicos son 200 litros segundo más. El total de abastecimiento actual a las plantas con el Colegio de San Luis nos da un total de 1,20 metros cúbicos por segundo. Y con el resumen de toda esta demanda y los factores pico, tenemos una demanda actual de Juana Coslay de San Luis, un total de 1,47 metros cúbicos por segundo. Es decir, 1470 litros segundo. Tenemos una demanda mayor a la capacidad de abastecimiento, es decir, que hoy se presenta un déficit de 270 litros por segundo. Es una situación actual, es decir, se está trabajando exigido y no está alcanzando a tener cobertura a lo que es entre dotación y requerimiento. Acá vemos una de las dificultades, bueno, se puede ver la imagen arriba a la izquierda, lo que es el acueducto Río Grande, RFE, alguna rotura. Estas roturas producen obviamente no poder abastecer caudal. Ahí la imagen de abajo es donde atraviesa esta cañería por debajo del vertedero número 2 de Esteban Agüero, bueno, con sus consiguientes roturas y demás dificultades. A mano derecha es una imagen del acueducto de la Florida. Estamos hablando de un acueducto, un canal rectangular, en donde las uniones por la misma abovedado, las mismas raíces de árboles y a lo largo del tiempo generan verdaderos tapones o dificultades, se meten en la conducción, que también restringen la posibilidad de conducción. Son distintas dificultades. En este cuadro queremos manifestar o mostrar, se puede observar, cómo a lo largo de una cañería se empiezan a tener los caudales disponibles de conducción. Este es el ejemplo del acueducto Río Grande, por ejemplo. A mano derecha se observa que a medida que tenemos conexiones y salidas de agua, porque también tiene sector de riego, cómo va quedando un caudal remanente de conducción a lo largo de la traza. A lo largo de una traza vemos que al final, por ejemplo en este caso, llegamos a un caudal disponible de unos 585 litros segundos a través de un acueducto. Es decir, de distintos acueductos se va reduciendo la disponibilidad de caudal para el uso de agua potable, ¿verdad? Actualmente podemos decir que está en ejecución el acueducto La Florida 2, que se viene peleando hace muchos años, es decir, planteando para su ejecución, para que complemente el aporte de caudal. Hoy en día está ahora en construcción la nueva conducción de Florida Cuatro Esquinas, un diámetro 800-600, va a aportar, porque está en un 92% de avance, no está completo. Se espera que cuando esté completo entregue 500 litros por segundo de su aporte. Esta cañería
es por un conducto de impulsión, que por ahí es objetable, porque teniendo posibilidad de hacer una conducción a gravedad, esto implica un bombeo y un gasto excesivo que lo terminan de pagar. Bueno, el tema es que con esta obra de ejecución aporta 500 litros por segundo que va a cubrir el momento que esté en ejecución, brindando aporte, va a cubrir parte de un déficit que ya tenemos en el balance de la planta. Es decir, va a quedar un remanente cuando esté inaugurado, un remanente de 250 litros segundos. Eso va a ser una obra nueva con poca vida útil de aporte. En poco tiempo va a estar obsoleto, sabiendo que este producto termina en 4 esquinas. Es decir, va a alimentar a un cuello de botella que es el acueducto San Luis, que son 1000 litros segundos más los 200 litros por segundo. Es decir, actualmente lo que está en ejecución va a cubrir muy al límite la situación actual. ¿Qué otra obra prevista para esto? Bueno, hay un acueducto en estudio 4 esquinas que alimentará la planta de Portezuelo, que es toda una planta construida, y que va a alimentar la planta de San Luis. Pero esto está recién en proyecto de elaboración y, bueno, supuestamente la ejecución no hay información al respecto, ni de tiempo, ni de planes de obra al respecto. Eso ya es un panorama. Es decir, esta foto que data de aquellas épocas iniciales, que era por Ulpiani, que alimenta el culto Ulpiani, hoy está siendo usado nuevamente para complementar los aportes. Es decir, como que estamos retrocediendo al sistema usado anteriormente. Hay una reseña ahí, se lo vamos a dejar en información para que vean los datos de característicos. Bueno, resumen. Vamos a entrar en resumen rápidamente, dos temas de interés. Son las plantas de tratamiento y la redistribución. Con todo este análisis que se ha planteado, las plantas de tratamiento actual podemos hablar de la ciudad de Juan Acoslay, de la planta de Cuchi Corral, tiene una capacidad de tratamiento de 150 litros por segundo. Cabe destacar acá el público conocimiento, el intendente de Toti, Videla, que tiene un sistema de control y medición que es muy bueno, envió a todos los ciudadanos de Juan Acoslay un mensaje diciendo: cuidemos el agua porque se observa que se está consumiendo más de lo que se puede tratar y brindar. Es decir, ya estamos en situaciones de alerta y límite máximo consumo. Eso en Juan Acoslay. En la ciudad de San Luis tenemos una planta de tratamiento del Puente Blanco, capacidad de tratamiento 200 litros por segundo. Luego la planta de Aguada 1, capacidad de tratamiento 400 litros por segundo. La nueva planta de Aguada 2 brinda una capacidad de 150 litros por segundo, y la nueva planta de Portezuelo, que tiene una capacidad de 125 litros por segundo, pero tiene una particularidad. Está tomando caudal de agua entre 40 y 60 litros de una cañería que va a la ciudad de La Punta. Es decir, del balance general le está quitando posibilidad a otro acueducto. Y bueno, la capacidad de uso hoy, hasta que no tenga una cañería específica para esto, son unos 50 litros por segundo. Una sumatoria del tratamiento de las plantas de San Luis nos da 810 litros por segundo, frente a una demanda que era mucho mayor. Es decir, hoy en día tenemos un déficit de caudal de 660 litros por segundo. Es decir, en tema de plantas de agua para San Luis, este déficit hoy en día es un 40%, es abismal el número, no estamos ni cerca de lo que es una capacidad de tratamiento normal o adecuado o mínimo para brindar servicios. Así como el intendente Juan Acoslay menciona eso, en San Luis pasa lo mismo. Ustedes pueden observar que es mucho calor, ya la zona sur empieza a tener un reclamo, hay zonas de la parte más baja ya padecen esta falta de caudal. Como conclusión del tema plantas, después queda brevemente la red, tenemos actualmente insuficiencia en adopciones desde 4 esquinas de la ciudad de San Luis, es decir, la llegada de caudal a las plantas, un déficit
de unos 270 litros segundos. Con respecto a la insuficiencia en capacidad de tratamiento de plantas, el déficit actual es de 660 litros por segundo. Si se elevara al máximo la producción de la planta del portezuelo, que tardaría un poquito más, el déficit sigue siendo 595 litros por segundo frente a una cobertura de 810. Es tremendo la situación actual, lo que arroja, siendo todo este análisis, cabe aclarar, conservador, de un consumo entre 320 litros por habitante por día. Lo que sabemos que es más todo lo que vemos. Bueno, la imagen acá está el sedimentador de la planta del Puente Blanco, una de las plantas más históricas. Se puede observar la planta del aguador, mucho más nuevo, más tecnología, pero puedes tener mucha tecnología y el caudal es limitado. Y la nueva planta de vientos del portezuelo, ubicada ahí atrás de Teresa de Baigorria, del hospital materno. Bueno, en definitiva, el tema de las plantas ya genera un déficit, una preocupación, que ya llegamos a una breve recomendación o análisis. Otro punto es la redistribución, porque todavía no hemos llegado al usuario. ¿Qué son las redes de distribución? La ciudad de San Luis, como análisis general, tiene una red de distribución que abarca una superficie, traducida en análisis de metros, 7.420 hectáreas de cobertura en San Luis. El ejido municipal totaliza una superficie de 20.672 hectáreas, es decir, que todo el tramado urbano representa un tercio del potencial máximo que tiene disponible San Luis. Es decir, que hoy en día el 40% de la superficie corresponde a una zona urbana y el 36% está cubierto con servicio de agua potable. Estamos hablando de un 36% que tiene un potencial de crecimiento cuando ya hoy en día por las plantas no podemos cubrir ni siquiera ese 36%. Es decir, un panorama muy difícil. La redistribución posee ciertos sectores de tuberías, como hablamos, San Luis tiene por la época cañerías muy viejas, de estos cementos, de hierro fundido, es decir, ya están prácticamente obsoletas. Una particularidad, que este cemento ya no está permitido para el consumo y sin embargo es en déficit su reemplazo de cañería, es decir, una situación muy difícil de resolver en el plan de obras, y esas cañerías generan también el crecimiento, o sea, no tener un crecimiento. Nosotros vemos una situación actual, pero la dinámica del crecimiento en la zonificación urbana se ha dado un incremento muy grande. Entonces, dificultad de llevar nuevas cañerías, dificultad de empalmar troncales y ramales principales, es muy difícil. Los diámetros establecidos hace años ya es necesario un mayor caudal. Eso habla de una necesidad de mayor cantidad de obras que requiere San Luis. Y bueno, para terminar con esto, poder mostrar, esta por ejemplo es la anterior, muestra un límite entre amarillo, lo que vemos en ese color rosa es las zonas aportadas por cañerías, pero un segmento donde todavía tiene cobertura con ramales en crecimiento. No está actualizado del todo en esta imagen, pero sabemos que ese es el límite de cobertura de la ciudad de San Luis, que es el límite del ejido municipal, los famosos kilómetros de alcance de cobertura. Ahí se ve que todavía no está explotado al máximo y vemos dónde están las cañerías alrededor. Con esta red hay mucha dificultad en todo este tiempo atrás, hasta ahora, en la actualidad, en tener cuadrillas de mantenimiento, cuadrillas de operación. Es muy difícil, el esquema y la situación actual hace que todo sea complejo. Es decir, un panorama bastante deja mucho que desear en cuanto a cobertura y que requiere mucha demanda. Hoy, el panorama, tanto de plantas como de redes, se puede calificar en una situación crítica que requiere infraestructura, requiere atención,
requiere, bueno, todos los ingenieros, conocedores del tema, han trabajado sobre eso, se llevan proyectos, a veces no se cumplen, a veces no caminan proyectos, se solucionan, no se hacen, o quedan en planes que no se terminan de ejecutar. Es decir, tenemos un compromiso muy grande, actualmente más, en mencionar estos temas y en trabajar en pos de toda esta infraestructura. A veces se vincula con decisiones políticas, tendrán otras prioridades, pero esto realmente para nosotros es vital, porque estamos hablando de caudal de agua. En cuanto al vínculo de este tratamiento de urbanismo, de una sociedad que debe estar comprometida, es fundamental que se trabajen en estos puntos de importancia, desarrollar, elaborar proyectos. Por ejemplo, San Luis no tiene ni siquiera un software para saber dónde están el funcionamiento de los caudales. Entonces hace falta brindarle mucho avance, mucho compromiso, muchos planes de obras, y estamos hablando que la falencia está en todos los sectores prácticamente, en la conducción, en el tratamiento, en la red de distribución. Es decir, hay mucho por hacer y hay mucho compromiso para trabajar de manera responsable, serio y eficaz para que tengamos un panorama que sea alentador. Si hoy miramos San Luis, el factor de crecimiento poblacional ha sido grande, por eso estamos atrás de las coberturas, pero si uno hace una proyección, la población va a ser mucho mayor y si hoy estamos atrasados, dependemos mucho de las acciones que se tomen de acá en adelante para poder brindar un adecuado servicio. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.